¿Cómo observar el olón? El olón es una unidad básica de convivencia de diferentes organismos que coinciden en el espacio y tiempo. Pueden ser microorganismos, mesoorganismos, macroorganismos, plantas, animales, incluyendo también el comportamiento del ser humano, porque también forma parte de olón. Y la primera regla al observar el olón para hacer un análisis de comportamiento vital del olón es acudir en silencio, no hablar. Porque el silencio, digamos, es la base para escuchar correctamente. Cuando uno habla o emite sonidos, generalmente presta poca atención a lo que escucha en su alrededor. Es importante agudizar los 5 sentidos, es decir, olfatear correctamente cómo huele el suelo. Incluso se puede probar en un poquito de lengua el sabor del suelo. Un suelo dulce generalmente tiene muy buena fertilidad. Un suelo salado, bueno, tiene salinidad y les ahorra el gasto de análisis de laboratorio, porque simplemente un suelo con alto contenido de sales sabe salado. Un suelo que suelta saliva al contacto con la lengua y entonces es rico en metales pesados, que son elementos que pueden impedir la correcta acumulación o correcta absorción de macronutrientes en las plantas. La segunda regla es moverse lentamente en el olón, que es decir, no correr, no estar gesticulando, no hacer movimientos largos y darse el tiempo, quizás sentándose en un lugar y bajar la mirada, porque acuérdense que para los animales, sobre todo para los pájaros, cuando alguien clava la mirada en ellos, esto es para ellos un signo de depredación. Quiere decir, un depredador fija la mirada en su presa para posteriormente atacarlo. Así es que una mirada baja es recomendable para observar correctamente el comportamiento de las diferentes partes de los animales, sobre todo en el olón. Luego, otra regla importante es no usar lociones ni perfumes. ¿Por qué los lociones y las perfumes? Porque las lociones y los perfumes generalmente contienen trazas de hormonas y estas pueden alterar el comportamiento de insectos o animales, o incluso pueden afectar el desempeño de las plantas, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, sobre un olón que está dentro de un invernadero. Una presencia de una persona con perfumes o con un jabón aromático o aceites esenciales puede descuadrar o modificar la conducta de insectos y también el crecimiento de las plantas. La siguiente regla es no utilizar en el olón ni color rojo ni color amarillo, ya que el color amarillo, bueno, es una señal para muchos insectos para acercarse. Algunos insectos ponzoñosos también pueden interpretarlo como una invitación, y el color rojo en la naturaleza se asocia principalmente con carotenoides y también con algunos organismos que son tóxicos para los demás organismos. Así es que lo mejor es tener una vestimenta neutra, que es decir, una camisa verde, un pantalón beige, o una camisa beige y pantalón negro. Puede ser cualquiera de esos colores está bien, incluso puede ser un jeans, un color azulado sin problema, pero no utilizar rojo ni amarillo. También es importante a la hora de observar el comportamiento, sobre todo de los pájaros, mantener la boca cerrada, no solamente estar en silencio, sino no enseñar los dientes, ya que enseñar los dientes para los pájaros muchas veces significa una posible depredación. Es decir, un depredador cuando va a atacar un pájaro, bueno, abre la boca y se prepara para saltar, y entonces no es muy buena idea hablar a los pájaros, enseñar los dientes, porque ellos no lo interpretan de la manera como nosotros.
y mejor idea sería quizás chiflar o hacer algún sonido para atraerlos, pero sobre todo no enseñar los dientes. Luego viene el estudio de los bioindicadores. ¿Qué son los bioindicadores? Los bioindicadores son diferentes organismos que viven en cualquier olón que nos pueden dar una idea sobre la vitalidad de las plantas o la fertilidad del suelo, su contenido. Podemos también observar la textura del suelo, quiere decir si lo comprimimos húmedo, si se mantiene en una bolita como un suelo arcilloso o si simplemente al apretarse y soltar se vuelve a reintegrar a la tierra. Entonces hablamos sobre el suelo que es más arenoso que arcilloso. También podemos observar diferentes plantas. Las plantas son generalmente bioindicadores de las características del suelo y de su vitalidad. En el suelo compactado generalmente crecen plantas con raíz pivotante, quiere decir que tienen como objetivo de romper el suelo y estirar la estructura, hacer un espacio ahí. Suelos arenosos normalmente tienen plantas con raíces más superficiales, no hay necesidad de romper la estructura del suelo y de esta manera podemos reconocer por el tipo de raíces qué suelo tenemos en nuestro olón. También es muy importante observar, por ejemplo, presencia de ciertas plantas. Ya sabemos que algunas plantas son resistentes a la salinidad. Bueno, otras plantas son resistentes a algunos agrotóxicos, por ejemplo, glifosato. Normalmente aparecen en los olones que son perturbados. También hay plantas bioindicadoras que marcan la presencia de metales pesados. Hay plantas bioindicadoras de alta exposición al sol o alta exposición al frío o alta exposición a la sequía o alta exposición a la humedad. Hay plantas bioindicadoras que según el color de sus flores pueden indicar el pH en el suelo. En fin, las plantas son una fuente muy importante de observación. Después debemos también observar algunos insectos, arañas específicamente son muy importantes, ya que las arañas son grandes integradoras del sistema, las hormigas también son grandes integradoras del olón. La presencia de las lombrices, la presencia de diferentes animales superiores, ratones, serpientes, escorpiones, todo eso son bioindicadores que nos dicen datos importantes para detectar desequilibrios o características en el olón. Y a su vez, cada uno de estos organismos bioindicadores se convierte en una posible fuente de remedios para intervenciones homeopáticas en el olón. Después de hacer una observación sensorial, entonces observamos también algunas características como, por ejemplo, mediciones de colorimetría. La colorimetría nos da una idea más exacta, por ejemplo, sobre la presencia de los carotenoides o sobre la presencia de los antocianinos, que son generalmente sustancias que utiliza la planta como antioxidantes, pero también los puede expresar en ocasiones de estrés. Podemos hacer también mediciones de refractometría, que es muy importante. Para esto utilizamos un refractómetro óptico, que es un refractómetro de 0 a 30 Brix. Es un aparato que se utiliza para análisis de contenido de azúcares y contenido de minerales en las plantas. Se coloca una pequeña gota de la planta aquí, en la savia de la planta, se cubre la plaquita y dentro del refractómetro óptico aparece una escala de 0 a 30 Brix que nos va a indicar el contenido de azúcares y contenido de minerales en la planta. Como condición básica, las plantas más mineralizadas tienen mayor posibilidad de resiliencia, mejor desempeño vital. Las plantas que tienen alta refractometría son deseables para cualquier productor porque también aumenta el peso de los frutos, ya que la refractometría indica el contenido de azúcares y minerales que son los que determinan, digamos, el peso del fruto o el peso de grano.
También podemos hacer algunas mediciones con microvoltímetro. El microvoltímetro es un aparato bastante útil para análisis del olón, porque nos puede decir sobre la capacidad de intercambio catiónico de la planta, sobre qué tantos cationes la planta absorbe y qué tantos aniones expulsa, y esto se refleja en el potencial eléctrico. En general podemos decir que las plantas nativas siempre van a tener una actividad eléctrica más alta que las plantas cultivadas, pero también las plantas con alta actividad eléctrica podemos decir que tienen mejor vitalidad, mayor intercambio catiónico, mayor producción de metabolitos secundarios que la pueden proteger. Quiere decir, en general, la mayor actividad eléctrica en las plantas indica un progreso, indica una gran vitalidad. También podemos observar la distribución de los diferentes bioindicadores en el olón. Quiere decir, si una planta crece cerca de otra planta, entonces puede haber dos relaciones. Una relación, digamos, de ayuda mutua. Las plantas se complementan en sus metabolitos, se atraen entre sí, pero también puede haber una relación de parasitismo. Una planta puede, digamos, robar los nutrientes a otra planta o puede competir con ella. Podemos observar también el vigor de diferentes plantas nativas en el olón. Este nos va a indicar la característica del suelo o característica del olón. Por ejemplo, en los suelos salinos, las más vigorosas van a ser las plantas resistentes a la salinidad, pero no solamente eso, dentro de las plantas va a existir una gran cantidad de microorganismos, bacterias y hongos que también ayudan a esta planta resistente a salinidad ser más resistente y ser más vital. Por ejemplo, las bacterias halófitas, que son las bacterias que viven en ambientes salinos, ayudan a la planta a sobrellevar el estrés salino y le promueven, por ejemplo, produciendo hormonas, promueven el crecimiento de la planta. También podemos observar plantas que tienen un efecto alelopático. Por ejemplo, una planta que crece cerca de otra impide el desarrollo de la otra planta. Y en general podemos observar también algunas plantas que son atractoras de insectos plaga, que pueden servir como unos bordos alrededor del olón para atraer la plaga a esos lugares y dejar sin afectación el cultivo principal. Las siguientes observaciones podemos hacerlos también en el satélite. El análisis por satélite es parte de las observaciones de todos los olones. Para esto utilizamos satélites que tienen diferentes bandas de frecuencias que pueden analizar. Por ejemplo, hay satélites que pueden distinguir espectro de cercano e infrarrojo, que nos puede decir datos importantes sobre el estrés de las plantas y sobre la presencia de los carotenoides. Los carotenoides son antioxidantes que deben de proteger la clorofila de exceso de rayos ultravioletas, pero también los antocianinas, que también se pueden detectar desde satélite y se pueden cuantificar y se puede ver el comportamiento en el tiempo, en el olón específico. No es por región, es simplemente por delimitando su propio terreno y puede tener estadísticas de hasta 5 años de comportamiento de diferentes características en el olón. También se puede medir y observar el comportamiento de la clorofila. Esa es una actividad muy importante para cualquier planta superior, porque las plantas, al realizar el ciclo de Krebs en la fotosíntesis, capacidad de transformar la luz solar y agua en azúcares, y estos azúcares, más de la mitad de estos azúcares, son conducidos al sistema radicular de la planta para atraer, exudarse en las raíces y atraer bacterias y hongos benéficos para la planta, para que le ayuden a defenderse, nutrirse mejor, etc. También podemos observar por satélite el contenido de agua en el suelo separado del contenido de agua en las plantas. La mayoría de la gente piensa que es lo mismo, pero no es así. Por ejemplo, yo puedo tener un suelo salino donde
marca una gran cantidad de humedad en el suelo, pero las plantas pueden estar deshidratándose, pueden tener un impedimento para absorber esta humedad dentro de sus tejidos. Entonces, midiendo la humedad en el suelo y en la planta por separado vía satélite es un dato muy importante, y también se pueden generar estadísticas que nos permiten tomar decisiones y observaciones muy profundas, digamos básicas, para empezar a pensar en una intervención holomepática en el olor.